Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Lorena Salazar Mazo nos habla de Novecento de Alessandro Barico. Episodio 3. Novecento, Alessandro Barico. Quiero empezar con la lectura de un fragmento del libro, para que podamos situarnos en el tono de este monólogo teatral y asimismo podamos imaginarnos cómo transcurre la historia. Se le iluminaron los ojos. Cuando no sabes lo que es, entonces es jazz. Después hizo algo raro con la boca. Quizás era una sonrisa. Tenía un diente de oro justo aquí mismo, tan en el centro que parecía que lo había puesto en el escaparate para venderlo. Van como locos por esa música ahí arriba. Ahí arriba quería decir en el barco, y en aquella especie de sonrisa quería decir que me habían contratado. Tocábamos 3, 4 veces al día, primero para los ricos de la clase de lujo y luego para los de segunda, y de vez en cuando íbamos a donde estaban aquellos pobres emigrantes y tocábamos para ellos, pero sin uniforme, tal como íbamos, y de vez en cuando tocaban ellos también con nosotros. Y tocábamos ragtime, porque es la música con la que Dios baila cuando nadie lo ve, con la que Dios bailaría si fuera negro. El actor sale del escenario, empieza una música Dixie muy alegre y básicamente idiota. El actor reaparece en escena, elegantemente vestido de jazzman de navío. A partir de este momento, se comporta como si la banda estuviera físicamente sobre el escenario. Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a este barco, a esta ciudad flotante que se parece en todo y por todo al Titanic. Calma, permanezcan sentados. El señor del fondo se ha tocado, lo he visto perfectamente. Bienvenidos al océano, por cierto. ¿Qué hacen ustedes aquí? Me apuesto lo que sea que tenían a sus acreedores pisándoles los talones. Llegan con unos 30 años de retraso a la fiebre del oro. Querían ver el barco y luego no se han dado cuenta de que había partido. Han salido un momento a comprar cigarrillos. Alessandro Barico, nacido en Turín en 1958, es autor de ensayos, artículos y novelas. Numerosos textos, entre ellos el pequeño monólogo teatral llamado Novecento, del que hablaremos hoy y que Barico ve más como una novela corta o un relato largo. Al comienzo de lo que yo prefiero llamar novela corta, el autor escribe del texto que, ahora lo veo en forma de libro. Me parece sobre todo un texto que se mantiene en vilo entre una auténtica puesta en escena y un relato para leer en voz alta. No creo que exista un nombre para textos de esta clase. De todos modos, poco importa. A mí me parece una historia hermosa que valía la pena contar y me gusta pensar que alguien la leerá. Esto escribe al comienzo del libro. Y también en alguna entrevista cuenta que hay una interpretación de Novecento que a lo mejor no resulta muy pomposa, pero Barico dice que es la adaptación más cercana a cómo lo ve y lo piensa. Y esta adaptación, curiosamente, es de un libro de historietas de Mickey Mouse, idea de Tito Farasi, que fue premiada como la más bella de todas las historias de Mickey Mouse que se han publicado en Italia. Novecento, además de estar a medio camino entre novela y monólogo teatral, tiene una voz que se parece mucho a la de Holden Caulfield en El guardián entre el centeno de Salinger. El tono desparpajado del narrador, esas ocurrencias, un trompetista aventurero, hace que la historia se mitifique cada vez más a medida que el texto avanza. Nunca nadie dudó en nombrar a Novecento como el pianista más grande del océano y a lo mejor del mundo. Y al leerlo nosotros también terminamos preguntándonos si Novecento existió en realidad y qué nos estamos perdiendo por vivir en la tierra y no en medio del océano como él. El jazz como arma de seducción, como una mariposa imposible de atrapar o un poema que ronda una y otra vez una pequeña verdad. El jazz y el poema intentan decir esa verdad con todas las notas posibles. Nunca es literal, para que seamos nosotros quienes descubramos, como a través de un oráculo, qué hay para nosotros. Y aquí cito lo que leímos hace un momento y dice, cuando no sabes lo que es, entonces es jazz. Esto dijo el tipo de la compañía a cargo del Virginia cuando el trompetista
quiso hacer una audición para viajar y para trabajar en el barco en el que tocaba Novecento, el trompetista más adelante y otros tantos más. Y el trompetista dice de ese mismo tipo, el de la compañía, que tenía un diente de oro justo aquí mismo. Y ese aquí mismo, una frase que invoca, nos hace imaginar al trompetista interpretando al personaje y su diente, un diente de oro justo aquí mismo. El trompetista que en medio del escenario contándonos esta historia, hablando de cómo y por qué tocaban, dice que el océano es grande y da miedo, que tocaban para la gente, para que no notaran el paso del tiempo. Al recorrer el barco, tocando a grupos de personas divididas por clase social, clase de lujo, segunda clase y emigrantes, los músicos podían ver que la música los marcaba a todos por igual. En el teatro, así como en el jazz, la improvisación marca el ritmo y hace que cada pieza, cada escena sea única. Los solos de jazz y los monólogos teatrales no están tan lejos uno de otro. Ambos piden una atención total y nunca se repiten. El presentador con aire de pregonero introduce a la tripulación del barco lo que él llama la única, inimitable, infinita Atlantic Jazz Band. Presenta a cada uno de los músicos y de Novecento dice que lo que él toca no existe hasta que él lo toca. El actor entra y sale del escenario muchas veces, interpreta todo con maestría, recrea alrededor de sí mismo la historia que quiere contarnos. Entonces habla de cómo el marinero Danny Woodman se encontró a Novecento en el salón de baile de primera clase, en una caja encima del piano. Un bebé solo, abandonado, era y es la personificación de la necesidad y la angustia de los que migran. Y a Danny Woodman, que le gustaban los nombres de los caballos, esa era su pasión, se le iluminaron los ojos a la hora de ponerle el nombre al bebé. Después de una serie de conjeturas, razonables solo para él por supuesto, decidió que el bebé se llamaría Danny Woodman T.D. Lemon Novecento, o Novecento para los amigos. Pensaba que el bebé llegaría lejos con un nombre como este, y bueno, llegó todo lo lejos que el mar se lo permitió. A este punto ya tenemos claro que Novecento es una novela de personaje, una historia que, aunque corta, nos deja en la mente mínimo a 3 personajes muy bien caracterizados. Novecento, esta leyenda del pianista en el océano, con esa llegada un poco tropezada, con ese nombre más largo de lo que él puede sostener y ese talento inigualable. Danny Woodman, aquel hombre obsesionado con los nombres de los caballos, una característica muy especial que nos hace imaginar mucho más de él tan solo con ese detalle, y el trompetista narrador que se cuela dentro del lector, que tiene esta ansia y estos ánimos de pregonero y que se va colando y nos va llevando un poco a ese momento donde estaba sucediendo la obra. De una noche que Novecento tocaba el piano, el narrador dice lo siguiente, abro comillas: no sé qué demonios de música estaba tocando, pero era pequeña y hermosa. A lo mejor era una música digna de una criatura que hizo del piano su cama y del mar su tierra. Pero el mar salpicaba con sus rumores de vez en cuando, y a Jelly Roll Morton, un reconocido pianista, le llegó a los oídos que un pianista de barco era capaz de tocar lo que sonaba como 10 jazz juntos. Poco más le faltó para embarcarse y retar a Novecento, que no se dejó intimidar, que admiró el talento de su rival inicialmente con modestia y sentimentalismo, pero que después, tras las provocaciones del pianista reconocido, el tímido Novecento pronunció un «tú lo has querido, pianista de mierda», y tocó lo que el narrador describió como algo interpretado a 4 manos. La escena vale la pena reservarla para ser leída y releída con la emoción que va aumentando a medida que avanza la pequeña novela y por supuesto esta riña. Lo que podemos decir es que el pianista retador regresó a tierra con sus palabras y sus dedos entre la maleta. Un día Novecento decide bajar, tocar tierra. Lo intenta, de verdad que lo intenta, como diría el narrador, pero se arrepiente y regresa a su patria, que es el barco. De él nos cuentan que no era de esas personas que te preguntas si es feliz o no. Él era Novecento y punto. A lo mejor era la determinación de haber nacido en el mar, de haber aprendido a caminar sobre el vaivén del agua, o a lo mejor la herencia a través del gran nombre que le dejó el viejo Danny Woodman. Nadie sabe, pero Novecento fue siempre leyenda.
Luego, como es sabido para quienes vivieron en esta época, sean personas o personajes, llegó la guerra, les llegó la guerra. El trompetista, que ya había bajado del barco, dejando con mucho dolor a Novecento, la pasó bastante mal después, pues se sorprendía con, abro cita, lo inútil que resulta tocar la trompeta cuando hay una guerra alrededor. La guerra, siempre al acecho de las historias, lista para poner ella misma el párrafo final. No nos imaginamos cuándo va a llegar ni qué va a ser, quién va a poner ese punto final a la historia, pero tiempo después, el trompetista, nuestro narrador, recibió una carta de un conocido pasajero que le contaba que el Virginian había acabado destrozado durante la guerra, pues lo habían utilizado como hospital flotante. Quedó en tan mal estado que decidieron hundirlo, y la carta terminaba con una postdata muy triste. Decía: Novecento no se ha bajado. Aquí pues una novela corta, una novela dulce, llena de agua y llena de palabras que nos hacen situar en un espacio como si estuviéramos frente a ese personaje, a ese narrador, al trompetista y a Novecento mismo. Una invitación a leer esta novela corta, a deleitarse con ella, que es una pequeña historia poco grandilocuente, pero sí muy profunda, como lo es el mar.